Hola, soy Jesurda y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del curso básico de GIMP. En este episodio vamos a hablar de la edición. La edición, digamos, que nos va a permitir poner en conjunción todo lo que hemos aprendido hasta este momento. De momento hemos aprendido a manejar algunas herramientas, hemos aprendido a manejar las capas, hemos aprendido a crear selecciones, incluso selecciones de objetos más o menos complejos, pero hasta ahora no habíamos hecho nada nuevo con esas cosas que habíamos seleccionado, esas capas que habíamos creado. En realidad nos limitábamos a manejarlas, pero no a crear una nueva imagen a partir de otras ya existentes. Eso es justamente lo que vamos a hacer ahora en este videotutorial. Vamos a juntar todo lo que ya conocemos de los videotutoriales anteriores y los vamos a poner en práctica para crear nuestro primer montaje fotográfico. Es importante que hagáis este ejercicio tranquilamente, que lo probéis varias veces, que repaséis el vídeo tantas veces haga falta, porque aquí están las claves de todo lo que hemos aprendido hasta ahora en el curso, y es lo que os va a ayudar a entender mejor para qué sirve cada una de las herramientas que hasta ahora hemos utilizado. Vamos a empezar abriendo el ejercicio del tema actual y vamos a abrir las dos imágenes que tenemos, la carta de ajuste y el televisor. Las arrastramos y vemos que se nos abren cada una en dos pestañas, cada una en una pestaña distinta. Vale. Y nuestro ejercicio va a consistir en lo siguiente: vamos a hacer un fotomontaje de manera que esta imagen de la televisión que vemos que está apagada nos aparezca, en lugar de apagada, nos aparezca la carta de ajuste que tenemos aquí. Es decir, vamos a llevar esta carta de ajuste aquí y la vamos a colocar justo en la pantalla. ¿Vale? Bien. Bueno, pues vamos a empezar primero haciendo una selección de la carta de ajuste. Para ello tenemos dos opciones. Ya hemos visto que podría hacer la selección utilizando la herramienta del rectángulo, de selección rectangular, pero hay una manera mucho más rápida de hacer esta selección. En el menú seleccionar, donde muchas veces hemos utilizado la opción de seleccionar ninguno para quitar la selección actual, o la selección invertir para invertir la selección que teníamos ya previamente hecha, tenemos una opción que es la primera que nos sale, que es la de seleccionar todo. Una vez que yo le hago clic, lo que pasa es que, como era de intuir, nos selecciona toda la imagen. Entonces, una vez que tenemos seleccionada la imagen, lo que vamos a hacer es copiarla y pegarla dentro de esta otra imagen como si fuera una capa nueva. El funcionamiento de la edición del copiar y pegar que vamos a hacer con las imágenes es muy parecido a lo que ya conocemos con los archivos de texto. De manera normal estamos habituados a que cuando alguien quiere copiar y pegar un texto para reutilizarlo, primero lo selecciona, luego lo copia y luego se va a donde quiere pegarlo y le da a pegar. Pues esto es exactamente lo mismo que vamos a hacer con la imagen que tenemos, pero en lugar de ser un texto, pues es una imagen. Entonces, como hemos dicho, primero seleccionamos la imagen de la carta de ajuste. Entonces nos vamos a ir al menú editar, que ya veis que nos suena muchas de las cosas que aparecen aquí de los demás programas informáticos, y entonces hacemos clic en copiar. Y una vez que lo hemos copiado, ya también vimos cuando estuvimos viendo las capas que hay una opción dentro del menú editar que es pegar como una capa nueva. Cuando hago clic aquí, veis que automáticamente se me crea una capa nueva, y en esa capa es donde está la carta de ajuste que había copiado previamente. Muy bien, entonces ahora se nos plantea un problema, y es que queremos que la carta de ajuste se vea solo en la parte de la pantalla. Pero claro, en la parte de la pantalla
ahora mismo lo que aparece es pues la pantalla de la televisión apagada. Entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar las herramientas de transformación para escalar ligeramente la capa de la carta de ajuste. En la ventana de la herramienta de redimensionar vemos que hay unas cadenitas al lado de la altura y la anchura que vinculan la altura y la anchura de la capa y que nos van a permitir que cuando yo escale esa capa el escalado sea totalmente proporcional. Si yo desactivo las cadenas, le hago clic y las desengancho, lo que le estoy diciendo a GIMP es que tanto la altura como la anchura pueden variar de manera totalmente independiente. Esto me permitiría modificar el tamaño de la capa sin que ésta tuviera una proporción entre cada uno de sus lados, lo que a veces puede ser deseable, pero en la mayoría de los casos pues no nos interesa, porque lo que hace es que la capa nos quede totalmente deformada. Entonces volvemos a activar, a enlazar la altura y la anchura con la cadena y vamos a escalar ligeramente la capa de la carta de ajuste para que se ajuste, valga la redundancia, mejor al tamaño de la pantalla. Muy bien, entonces ahora lo que a mí me interesaría sería eliminar toda la parte que no tiene que ver con con la pantalla propiamente dicha de la televisión. Entonces para ello lo primero que voy a hacer va a ser desactivar la capa de la carta de ajuste, que de hecho le voy a cambiar el nombre, y ahora me voy a la capa del televisor. Entonces voy a hacer una selección de la pantalla del televisor y para ello voy a utilizar la herramienta de las tijeras y os recuerdo que en este caso, y para conseguir un mejor acabado, voy a marcar la opción de difuminar los bordes. Entonces lo que voy a hacer va a ser hacer unos pocos clics. Veis que como la pantalla realmente no es un rectángulo, sino que es un rectángulo pero con curvas, con los lados curvos, y además las esquinas también las tiene redondeadas, pues esta herramienta nos resulta de una utilidad tremenda. Muy bien, pues ya tengo seleccionada el tamaño de la pantalla y ahora lo que voy a hacer va a ser volver de nuevo a la capa de ajuste, a la carta de ajuste, y ahora veis que lo que ya tengo es la selección de lo que yo quiero que aparezca superpuesto en la imagen de abajo, en la del televisor. Lo que me sobraría sería justo toda esta otra parte que queda fuera del tamaño de la pantalla. Entonces lo que hago, igual que antes en algunas ocasiones vimos que era más útil seleccionar lo que no me interesaba y luego invertir, aquí el caso es totalmente distinto. Primero selecciono la pantalla y ahora lo que voy a hacer es seleccionar invertir para quedarme con una selección que es justo la parte que no me interesa de la imagen de la carta de ajuste. A través del menú editar voy a hacer clic en la opción limpiar, que lo que hace es que borra de mi capa todo lo que tengo seleccionado. En este caso, como tenía seleccionado la parte de la carta de ajuste que sobraba, lo que consigo es tener justo la carta de ajuste al tamaño exacto que yo quería. Muy bien, bueno, pues con esto ya hemos tocado varios palos de las herramientas que ya conocíamos previamente y ya podríamos de alguna manera dejar zanjado el ejercicio aquí, pero para darle aún más realismo vamos a tocar una cosa que seguramente ya se os habrá olvidado un poco, que eran los modos de mezcla. Si yo ahora selecciono la carta de ajuste, la capa esta que hay arriba, y me voy a la paleta de capas, en la sección modo voy eligiendo diferentes modos, al final lo que consigo es que la capa
superior se mezcle mejor con la capa que hay justo debajo. Y esto lo que me permite es que el resultado de la imagen sea mucho más realista. Entonces voy a buscar un tipo de modo de mezcla, por ejemplo este, en el que, como podéis ver, se verían estos reflejos que tiene la pantalla y se podrían ver gracias a que gracias al modo de mezcla los colores de la capa superior, la carta de ajuste, se mezclan con los colores de la pantalla que hay justamente debajo. Así que de este modo yo conseguiría una integración perfecta entre la carta de ajuste con la imagen del televisor. Entonces, como veis, haciendo un poco de repaso de lo que hemos visto, hemos cogido dos imágenes independientes, hemos seleccionado la parte que nos interesaba de una de ellas, que en este caso era toda, la hemos pegado como una capa nueva en la imagen del televisor, hemos hecho una selección de la pantalla, hemos utilizado esa selección para borrar mediante editar o limpiar la parte de la carta de ajuste que no nos interesaba, y finalmente, gracias al modo de mezcla, hemos integrado la capa superior con la carta de ajuste retocada tal y como nosotros necesitábamos, la hemos mezclado con la imagen del televisor que hay justo debajo, de manera que al final lo que obtenemos es un resultado totalmente integrado y perfecto, que era lo que nosotros buscábamos.